En los días en que los reinos se levantaban y caían como polvo ante el viento, llegó un tiempo de gran agitación en la tierra de Judá. La ciudad de Jerusalén, una vez llena de adoración y de cantos de devoción, fue sacudida bajo el peso del juicio. Y en aquellos días, el poderoso rey de Babilonia, Nabucodonosor II, sitió la ciudad santa. Los muros no cayeron en un solo instante, ni el pueblo comprendió plenamente lo que estaba ocurriendo. Pero en silencio, de manera deliberada, Dios permitió algo más profundo que la destrucción. Permitió una transición, no solamente de tierra, sino de corazones. Entre los que fueron llevados cautivos había jóvenes de linaje noble. No eran guerreros, aún no eran profetas, solo eran jóvenes, llenos de potencial, llenos de futuros desconocidos. Entre ellos había 4 cuyos nombres resonarían a través de las generaciones: Daniel, Hananías, Misael, Azarías. Fueron escogidos no por su fuerza en batalla, sino por su apariencia, su inteligencia y su promesa. El rey deseaba reformarlos, transformarlos en siervos de Babilonia. Y así comenzó no solo un cautiverio físico, sino una confrontación espiritual. Babilonia no conquistaba solamente con espadas, conquistaba con identidad. Estos jóvenes fueron llevados al palacio del rey para ser entrenados en el idioma, la literatura y las costumbres de Babilonia. Debían ser reeducados, reprogramados y finalmente redefinidos. Incluso sus nombres fueron cambiados. Daniel pasó a ser Beltsasar, Hananías pasó a ser Sadrach, Misael pasó a ser Mesac, Azarías pasó a ser Abed-Nego. Esto no fue un simple acto administrativo, fue intencional, porque los nombres llevan identidad, y la identidad moldea el destino. Babilonia entendía algo que muchos hoy pasan por alto. Si puedes cambiar a lo que una persona responde, puedes influir en aquello por lo que vive. Pero lo que Babilonia no podía ver era que una identidad arraigada en Dios no puede ser borrada por sistemas humanos. El rey les asignó una porción diaria de la comida y del vino real. Era abundante, era deseable, era prestigiosa. Comer de la mesa del rey significaba aceptar su autoridad, su cultura y su provisión. Rechazarla era resistir el sistema. Y aquí es donde la historia se vuelve profundamente personal, porque la primera batalla no fue pública, no fue dramática, no fue sobre la vida o la muerte, al menos no inmediatamente, fue sobre la comida. Pero debajo de la superficie se trataba de algo mucho mayor. ¿Quién te define y qué permitirás que entre en tu vida? Daniel, aunque joven y lejos de su hogar, tomó una decisión que definiría todo lo que vendría después. Decidió en su corazón que no se contaminaría. Esto no fue una rebelión, fue convicción. No gritó, no protestó públicamente, no insultó al sistema, simplemente eligió diferente. Daniel se acercó al jefe de los oficiales con respeto y sabiduría. No exigió su manera, propuso una prueba. Prueba a tus siervos por 10 días, dijo. Danos legumbres para comer y agua para beber. No fue una estrategia de fuerza, fue una estrategia de fe, porque la verdadera convicción no necesita ser ruidosa para ser poderosa. Y aquí está la tensión. El oficial temía por su vida. Si los jóvenes parecían débiles o enfermos, él sería responsable. Así que la petición de Daniel era arriesgada, no solo para él, sino para otros. Aún así, la prueba fue concedida. 10 días eligiendo diferente, 10 días resistiendo la presión, 10 días confiando en que la obediencia produciría algo invisible. Y al final de esos 10 días ocurrió algo extraordinario. Ellos parecían más saludables, más fuertes, más vigorosos que todos los demás, no solo por la comida, sino por el favor de Dios. Babilonia aún existe, no como un lugar, sino como un sistema. Un sistema que presiona, que redefine, que sutilmente moldea la identidad. Ofrece comodidad a cambio de compromiso, éxito a cambio de silencio, aceptación a cambio de alineación. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿te conformarás o permanecerás firme? Daniel y sus amigos nos muestran que la fe no se trata solamente de creer, se trata de determinación, una decisión silenciosa e inquebrantable que dice: no seré definido por lo que me rodea, seré definido por aquel que me llamó. La historia no termina aquí, porque vienen pruebas mayores, un sueño que nadie puede interpretar, un horno que arde más allá de lo que el ser humano puede soportar, un decreto que prohíbe orar, un foso lleno de leones. Pero todo lo que sigue se construye sobre este momento, el momento en que 4 jóvenes, lejos de su hogar, eligieron fe sobre temor, convicción sobre conveniencia. Dios está por encima de todo. El fundamento había sido puesto en silencio, la convicción había sido formada en lo invisible, y ahora la prueba ya no permanecería en privado.
Porque llega un momento en toda vida de fe en el que lo que crees internamente es exigido públicamente. Y en Babilonia ese momento no llegó con un susurro, sino con una orden. Las noches de los reyes no siempre son tranquilas. Hubo un tiempo en que Nabucodonosor II fue perturbado por un sueño tan intenso que le robó el descanso y agitó su espíritu. No era solo un sueño, era una revelación, pero su significado estaba oculto, y el rey exigió lo imposible. Llamó a los magos, astrólogos y sabios de Babilonia y les dijo: díganme el sueño y su interpretación. No solo la interpretación, sino el sueño mismo. Esto no era una prueba de conocimiento, era una prueba de poder. Y cuando no pudieron responder, el decreto fue rápido e implacable. Todos los sabios de Babilonia debían ser ejecutados, sin excepciones, sin negociaciones. Y de repente, Daniel y sus amigos, aunque inocentes, fueron incluidos en una sentencia de muerte que no habían provocado. Hay momentos en la vida en los que las soluciones humanas se terminan, sin estrategia, sin contactos, sin salida. Solo Dios. Daniel no entró en pánico, no acusó, no huyó. Hizo algo simple, pero poderoso. Buscó tiempo. Y luego reunió a sus amigos, Hananías, Misael y Azarías, y juntos oraron. No de manera casual, no por rutina, sino con urgencia, porque a veces la oración no es un ejercicio espiritual, es supervivencia. Y en el silencio de la noche, cuando el mundo dormía, Dios respondió. El misterio fue revelado a Daniel en una visión. El sueño, el significado, el futuro, todo fue revelado. Y Daniel no respondió primero con acción, respondió con adoración. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque suyos son la sabiduría y el poder. Antes de estar delante del rey, estuvo delante de Dios. Porque la revelación sin reverencia conduce al orgullo, pero la revelación con reverencia conduce al propósito. Daniel estuvo delante del rey, no como un hombre tratando de impresionar, sino como un siervo señalando más allá de sí mismo. Dijo claramente: ningún sabio, encantador, mago o astrólogo puede mostrar al rey el misterio que ha pedido. Pero entonces declara la diferencia. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. No Daniel, no Babilonia, no la sabiduría humana, el eterno, Dios. Y el sueño fue revelado, una gran estatua que representaba reinos que se levantarían y caerían hasta que un reino eterno permanecería para siempre. El rey quedó sobrecogido. Y en ese momento, Daniel fue exaltado, no porque buscara posición, sino porque permaneció fiel bajo presión. Pero el éxito muchas veces conduce a otra prueba, porque la elevación no elimina la presión, la amplifica. El rey, en su orgullo, creó una imagen de oro y ordenó que al sonido de la música todos los pueblos debían inclinarse y adorarla. Esto no era opcional, era obligatorio. Y la consecuencia era clara. Quien no se inclinara sería arrojado a un horno de fuego ardiente. Ahora la prueba ya no era sobre la comida, ya no era sobre la interpretación, era sobre la adoración. La música sonó, la multitud se inclinó, miles cayeron de rodillas en sumisión sincronizada, pero 3 hombres permanecieron en pie: Hananías, Misael, Azarías, conocidos en Babilonia como Sadrac, Mesac, Abednego. Ellos permanecieron firmes, no en desafío para llamar la atención, sino en obediencia a Dios, porque la verdadera fe no se dobla ante la mayoría. No pasó desapercibido. Ciertos hombres, movidos por la envidia y la ambición, los denunciaron ante el rey. No sirven a tus dioses, dijeron. No adoran la imagen de oro. Y el rey, lleno de ira, los mandó llamar. Pero aún en su enojo, les ofreció otra oportunidad. Inclínense ahora, y todo estará bien. Y aquí viene una de las declaraciones más poderosas jamás pronunciadas por hombres de fe. Ellos respondieron: oh rey, no necesitamos defendernos ante ti en este asunto. Si somos arrojados al horno de fuego ardiente, el Dios a quien servimos puede librarnos de él. Pero aun si no lo hace, deja que eso se asiente. No es una fe condicional, no es una creencia transaccional. Pero aun si no lo hace, no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen que has levantado. Este es el nivel más alto de fe. No es Dios me salvará, por eso creo, sino, aunque no lo haga, seguiré confiando en él. Porque la fe verdadera no se construye sobre resultados, se construye sobre identidad.
Ellos sabían quién era Dios y sabían quiénes eran ellos, y ningún horno podía cambiar eso. El horno calentado más allá de los límites. El rey, furioso más allá de toda medida, ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más de lo habitual. Ardía con tanta intensidad que los soldados que los arrojaron fueron consumidos por las llamas. Y los 3 hombres fueron lanzados al fuego, atados, sin escape, sin resistencia, solo fuego. Y entonces, algo sucedió que nadie esperaba. El rey miró dentro del horno y quedó asombrado. ¿No echamos a 3 hombres al fuego? Entonces, ¿por qué veo a 4? Y el cuarto parece un hijo de los dioses. Allí, en medio de las llamas, no estaban solos. Estaban caminando, sin ataduras, sin daño alguno, porque Dios no solo los libró del fuego, Él entró en él con ellos. Salieron del horno, y la evidencia era innegable. No había quemaduras en sus cuerpos, no había daño en sus ropas, ni siquiera olor a humo. Esto no es supervivencia, esto es preservación divina, porque cuando Dios protege, lo hace completamente. El rey declaró: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera». Y una vez más, los que permanecieron fieles fueron exaltados. Pero la verdadera victoria no fue su promoción, fue la revelación del poder de Dios a un rey pagano. El horno todavía existe, no siempre en llamas, sino en presión. Presión para conformarte, presión para comprometerte, presión para guardar silencio. Y la pregunta sigue siendo: ¿te inclinarás o permanecerás firme? Porque permanecer firme puede costarte, puede aislarte, puede ponerte en el fuego. Pero aquí está la promesa: no estarás solo en él, porque aún queda una prueba más, una que no involucra fuego, sino leones, una que no involucra multitudes, sino soledad, una que no prueba el valor público, sino la devoción privada. El fuego había demostrado que la fe puede mantenerse firme en público. Las llamas habían revelado a un Dios que camina con su pueblo, pero ahora la prueba se trasladaría a un escenario diferente. No la multitud, no el espectáculo, no la confrontación visible, sino el lugar donde la fe suele ser más vulnerable, la vida privada. El tiempo pasó, los reinos cambiaron, el poder cambió de manos. Babilonia, una vez incomparable en su gloria, cayó en manos de los medos y persas. Y sobre este nuevo imperio gobernaba Darío el Medo. Nuevo liderazgo, nuevas políticas, nuevas estructuras. Pero Daniel permaneció. Porque cuando un hombre está firme en Dios, no depende del sistema que lo rodea. Se eleva, sin importar quién esté en el poder. Daniel fue puesto por encima de los demás, distinguido por un espíritu excepcional. La integridad lo marcaba, la fidelidad lo definía. No se encontraba corrupción en él. Y esto creó un problema, no para Daniel, sino para los que estaban a su alrededor. Porque la excelencia expone la mediocridad y la integridad amenaza la corrupción. Así que buscaron encontrar alguna falta en él. Examinaron su trabajo, observaron sus acciones, analizaron su conducta, pero no encontraron nada. Ninguna negligencia, ninguna deshonestidad, ninguna debilidad. Y entonces se dieron cuenta de algo. Jamás encontraremos motivo alguno contra este Daniel a menos que tenga que ver con la ley de su Dios. No podían atacar su carácter, así que atacaron su fe. Se acercaron al rey con manipulación. Establece un decreto, dijeron, que durante 30 días, cualquiera que ore a cualquier dios o persona fuera de ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Sonaba a lealtad, parecía unidad, pero era engaño. Y el rey, sin conocer su verdadera intención, firmó el decreto, irrevocable, inmutable, absoluto. Ahora el escenario estaba preparado. Esto no era una crisis repentina, era una ley conocida, una orden clara, un conflicto directo. Y Daniel lo sabía. Sabía que el decreto había sido firmado, sabía la consecuencia, sabía el costo. Y aquí está el momento decisivo. No cambió. Daniel fue a su casa, abrió sus ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, tal como lo había hecho antes,
sin ajustes, sin compromisos, sin secreto. Porque la verdadera fe no se activa en la crisis, se revela por la constancia. Daniel no comenzó a orar por causa del peligro, continuó orando a pesar de él. Ellos estaban observando, esperando, buscando exactamente ese momento, y lo encontraron, orando, buscando a Dios. Y corrieron al rey con su acusación. ¿No firmaste un decreto? El rey lo confirmó. Y entonces presentaron la trampa. Daniel, uno de los exiliados, no te presta atención. Algo inesperado sucedió. El rey se angustió, respetaba a Daniel, lo valoraba, y ahora comprendió que había sido manipulado. Trató de encontrar una manera de rescatarlo, se esforzó hasta la puesta del sol. Pero la ley de los medos y persas no podía ser alterada, y así llegó el momento. Daniel fue llevado delante, sin resistencia, sin argumentos, sin temor registrado. Y cuando estaba a punto de ser arrojado al foso, el rey pronunció palabras llenas de esperanza. Que tu Dios, a quien sirves continuamente, te libre. Aún el rey reconocía algo. La fe de Daniel no era ocasional, era constante. Una piedra fue colocada sobre la entrada del foso, sellado, cerrado, final. Y el rey regresó a su palacio, pero no pudo dormir, sin música, sin comida, sin descanso. Porque cuando presencias una fe verdadera, todo lo demás se estremece. Dentro del foso, oscuridad, silencio, depredadores, sin defensa humana, sin plan de escape. Pero el cielo no estaba en silencio, porque el Dios eterno envió a su ángel, y las bocas de los leones fueron cerradas, no domesticados, no removidos, cerradas. Porque cuando el Dios eterno interviene, no siempre elimina el peligro, elimina su poder. Al amanecer, el rey corrió hacia el foso, con voz temblorosa llamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, ¿ha podido tu Dios librarte?» Y desde la oscuridad salió una voz, viva, firme, inquebrantable. «Oh rey, vive para siempre. El Eterno envió a su ángel y cerró las bocas de los leones». Sin herida, sin daño, porque fue hallado inocente delante de Dios eterno. Daniel fue sacado, y entonces la justicia cambió de dirección. Aquellos que conspiraron contra él fueron arrojados al foso, y antes de que tocaran el suelo, los leones los dominaron. Esto no fue crueldad, fue revelación. Los mismos leones que no pudieron tocar a Daniel no eran débiles, estaban restringidos, porque el Santo Dios decide el resultado. El rey emitió un nuevo decreto. En toda parte de mi reino, las personas deben temer y reverenciar al eterno Dios de Daniel, porque Él es el Dios eterno viviente, su reino no será destruido, Él rescata y salva. Un rey pagano, declarando el poder del Dios verdadero. Daniel prosperó, no porque evitó las pruebas, sino porque permaneció fiel en medio de ellas. Y cuando vemos el panorama completo, surge un patrón. Fe en la vida privada, fe bajo presión pública, fe en riesgo personal. Y en cada caso, el Dios eterno estuvo presente. El mensaje no es solo histórico, es personal, porque Babilonia aún habla, aún presiona, aún redefine, aún exige compromiso. Y enfrentarás tu mesa, lo que consumes, tu horno, por lo que te mantienes firme, tu foso, lo que continúas a pesar del riesgo. Y la pregunta permanece, ¿se doblará tu fe o permanecerá firme? El eterno Dios de Daniel no está limitado por el tiempo. Él sigue siendo el Dios eterno que da sabiduría, el Dios eterno que camina en el fuego, el Dios que cierra la boca de los leones. Y no está buscando personas perfectas, está buscando fe constante, fe que lo elige en lo pequeño, fe que se mantiene en lo difícil, fe que permanece en todo. Si no recuerdas nada más, recuerda esto. La fe no se prueba cuando todo va bien. La fe se revela cuando todo está en tu contra, y aún así, eliges al Dios eterno.